Bueno, buenas noches. En el día de hoy nos toca el análisis de lo que sería la unidad 19, que es la última unidad de este programa 2021. Recordando que este programa, bueno, se actualizó este año y que sacó lo que sería la unidad 20 de la parte registral. Bien, así que por lo tanto la última unidad que vamos a ver es la de las acciones reales. Metodológicamente correspondería, digamos, tratar el tema de las acciones reales antes de iniciar el tratamiento de cada uno de los derechos reales. Porque si las acciones reales son los modos de defender los derechos reales, pues entonces forma parte de lo que sería la parte general de los derechos reales. Pero bueno, para entender, digamos, su operatividad, su finalidad y funcionalidad, tenemos que conocer previamente cuáles son esos derechos reales, que son más o menos los enumerados en el Código Civil y Comercial, que son esos 14 derechos reales. Recordando siempre que no son los únicos derechos reales que existen en el derecho argentino, sino que también existen leyes especiales que regulan otros derechos reales. ¿Bien? Recordando que es la ley lo que los crea, no el código. Bien. De esta manera, entonces, tengamos en cuenta al momento de ver ahora las acciones reales, por lo menos los 14 derechos reales que están regulados en el Código Civil y Comercial. A modo de repaso, está el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, conjunto inmobiliario, tiempo compartido, cementerio privado, superficie, usufructo, uso, habitación, hipoteca, prenda y anticrisis. ¿Bien? Creo que me olvidé de alguno. No. Bueno, espero no haberme olvidado. Las acciones reales, ¿cuál es el concepto de acción? Bien, eso es lo que yo quiero hacer hincapié. Para eso, una obra en el libro de la doctora Lilian Gurfinkel de Wendy, que es la que está en la bibliografía básica, en la página 1277, hay una definición de acción que a mí me gusta mucho y que cada vez que tengo que decir el tema de la acción, me gusta decir esta definición del doctor Saucedo, ¿bien? Que yo se las voy a leer para que ustedes puedan entenderla, pero es una definición, un concepto general de acción, es decir, no es el concepto de acciones reales, sino de la acción que puede predicarse tanto para la acción personal, para las acciones reales, para las acciones posesorias, ¿bien? O para las acciones que surjan del ordenamiento jurídico, ¿bien? Y este concepto, así empieza la página, en el primer párrafo de esta página 1277, que sería en el tomo 2 de Lilian Gurfinkel de Wendy, dice, en un sentido amplio, acción es el medio con que cuenta el titular de un derecho subjetivo o relación de hecho calificada jurídicamente como valiosa de reclamar la intervención del órgano jurisdiccional del Estado a efectos de obtener su reconocimiento y protección cuando se los considera de alguna manera lesionados. Bien, en palabras simples o más sencillas, la acción básicamente es el medio con el que cuenta una persona, un particular, para acudir al órgano jurisdiccional para peticionar el reconocimiento y la protección del derecho del cual dice ser titular. ¿Bien? O la relación de hecho, jurídicamente considerada como valiosa. Cuando hablamos de titularidad de derecho, no cabe duda que obviamente puede ser derecho personal, derecho real, derecho de familia, derechos personalísimos, etc. Y cuando habla de relación de hecho calificada jurídicamente como valiosa, estamos hablando ni más ni menos que las relaciones de poder. Porque no solamente se le acuerda acción a aquel que es titular de un derecho, sino que también se le acuerda una acción, como son las acciones posesorias, es decir, las defensas de la posesión y de la tenencia, a aquellas personas que, si bien pueden no tener un derecho, o sea, una titularidad de derecho, sí tienen una relación de hecho con una cosa que jurídicamente se la considera como valiosa, como digna de protección. Que eso es lo que ya vieron seguramente en la unidad de defensas de la posesión y de la tenencia, los motivos, los fundamentos de por qué se protege la posesión y la tenencia. Es decir, por qué se protege en este caso incluso a aquella persona que es usurpadora de un inmueble. ¿Bien? ¿Por qué se le acuerdan acciones para defender esa posesión por más que sea ilegítima, por más que sea viciosa? ¿Bien? Entonces eso sería una definición genérica de lo que es el concepto de acción. ¿Bien? Ahora bien, cuando estamos hablando de acción,
también quiero recordar, hay una nota en el Código Civil de Vélez que habla de un jurista que, apellido Molitor, que él decía que el derecho manifiesta su carácter y su energía mediante la acción. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es saber, conocer cuáles son los derechos de una persona, ¿bien? Reconocer, saber cuáles son esos derechos, ¿bien? Pero ese no es más que un conocimiento, digamos que estático, porque yo sé cuáles son mis derechos. Es decir, por ejemplo, si yo soy acreedor de una deuda, yo tengo derecho a que el deudor me la pague en tiempo oportuno, que el pago sea íntegro, que el pago sea completo, que no sea parcializado, que haya identidad entre el objeto reclamado o la prestación, digamos, a la que se obligó y el objeto del pago, etcétera. ¿Bien? Yo puedo saber eso. Ahora, ¿cómo yo hago efectivo ese derecho? Entonces, eso se canaliza a través de la acción. ¿Y cuando uno recurre a la acción? Cuando el derecho o es menoscabado, o no es reconocido, o es lesionado. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros estamos hablando ya de acciones, estamos viendo de ya ir a una contienda judicial, o sea, de someternos al órgano jurisdiccional para pelear, ya sea el reconocimiento del derecho o la protección de ese derecho. ¿Bien? Entonces, no basta con solamente conocer cuáles son los derechos, por ejemplo, en este caso, los derechos reales, qué es el condominio, qué es la propiedad horizontal, qué es la superficie, qué es la hipoteca, sino que también yo tengo que conocer, y es la parte más importante, cómo defenderlos. Y a partir del estudio de lo que son en este caso las acciones, ya sean las acciones reales, las acciones posesorias, los interdictos también que están en el Código Procesal Civil y Comercial, yo voy a saber cómo defender esta relación real que yo tenga con las cosas, o esta titularidad de derecho que yo tenga con las cosas. ¿Bien? De esta manera, entonces, el concepto de lo que son las acciones reales la podemos encontrar en el artículo 2247, que dice que las acciones reales son los medios de defender en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio. Bien. Entonces el artículo 2247 nos define más o menos lo que son las acciones reales. Dicen de qué uno defiende la potestad jurídico real, que es la existencia, libertad y plenitud del derecho real, contra ataques que impiden su ejercicio. Ahora bien, nosotros tenemos 14 derechos reales, por lo menos regulados en el Código Civil y Comercial, el que está mencionado en el artículo 1887. Por lo tanto, tenemos que ver y observar de que el código o la ley debe regular defensas para todos esos derechos reales, o sea, para los 14 derechos reales. ¿Bien? Ahora, nosotros sabemos que el objeto de los derechos reales puede ser la cosa o un bien taxativamente señalado por ley. Si nos ponemos a pensar cuáles serían las lesiones que uno puede provocarle a ese derecho, tenemos que tener en cuenta su objeto entonces. Entonces, ¿de qué manera se ataca el objeto del derecho real para privar, digamos, a su titular de su ejercicio o menoscabarlo? De esta manera, si el objeto del derecho real son normalmente las cosas, ¿de qué manera entonces uno puede provocar una lesión a una cosa? O a esa relación que tiene el titular con la cosa. La primera que se nos puede venir es el despojo o el desapoderamiento de la cosa. Es decir, yo privo al titular de la cosa objeto de su derecho real. Ya sea, por ejemplo, en el caso de los inmuebles mediante una usurpación, ya sea en el caso de las cosas muebles mediante el hurto o el robo. ¿Bien? Después, aparte, otra forma también de molestar o turbar esa relación que tiene el titular del derecho real sobre el objeto, también es molestando, digamos, o turbando esa relación. De cualquier forma, es decir, sin llegar al extremo de desapoderarlo o despojarlo, digamos, del objeto del derecho real. Simplemente molestias, que pueden ser ya sea por una tentativa de despojo o ya sea por la turbación misma, ¿bien? Por molestar solamente. Entonces, nosotros tenemos acá las dos lesiones que ya también la vieron en las acciones posesorias, no es otra cosa, digamos, no puede ser tampoco otra cosa.
Nada más que acá en las acciones reales tiene como una idea un poco más jurídica, digamos, no tan rudimentaria como sería el despojo o la turbación, como ya vamos a ver al momento de analizar cada una de las acciones reales, sino que refiere más a al hecho de la existencia del derecho real, al hecho de mantener la relación de poder, al hecho de cumplir con los derechos inherentes a la posesión o cumplir o hacer cumplir los deberes inherentes a la posesión. ¿Bien? Que eso es lo que más suelen traer confusiones al momento de estudiar lo que son las acciones negatorias y la acción confesoria. ¿Bien? De esta manera, entonces, las acciones que están reguladas en el Código Civil y Comercial son 4, que es la acción reivindicatoria, la acción negatoria, la acción confesoria y la acción de deslinde. Yo lo que voy a hacer, tratar de hacer en esta exposición, en esta clase, es darle el núcleo duro, digamos, o un resumen de esas acciones sin penetrar, digamos, las particularidades de cada una. Lo que me interesa hoy es que sepan distinguir cada una de esas acciones reales, porque lo demás que tienen que estudiar, como ser la legitimación activa, la pasiva, la prueba y la sentencia, son detalles nomás. Lo que interesa saber es qué es la acción, para qué sirve y cómo funciona. Yo con esas 3 cosas puedo saber cuando un cliente, cuando ustedes ya van a ser futuros abogados, les venga a su estudio, saber cómo resolver el conflicto que él tiene. ¿Bien? Después, bueno, se verán o consultarán el código para ver el tema de la legitimación activa, la pasiva, la prueba y la sentencia. Pero lo que me interesa es que por lo menos le quede en la cabeza cuál es la finalidad de cada una de estas acciones y para qué casos uno debe pensarlas como una opción para poder utilizarlo. ¿Bien? De esta manera entonces tenemos la acción reivindicatoria, negatoria, confesoria y de deslinde. ¿Bien? Estas acciones, como son acciones reales, protegen entonces la titularidad del derecho real. ¿Bien? Como hace rato mencioné, tienen por fin proteger los 14 derechos reales. Estas 4 acciones tienen la finalidad de proteger los 14 derechos reales que están regulados en el Código Civil y Comercial, como así también los que estén en leyes especiales. Hay un carácter que tienen estas acciones reales, y que esto es muy importante y nunca hay que olvidarlo, es que estas acciones son imprescriptibles. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que por más que transcurra el tiempo y por más que no se ejerza el derecho real, la acción real siempre va a estar ahí para cuando su titular la quiera emplear. Obviamente tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? La prescripción adquisitiva, sea la prescripción adquisitiva breve o la prescripción adquisitiva larga. ¿Qué quiere decir esto? Mientras exista el derecho real, siempre, siempre va a tener su acción real correspondiente. ¿Bien? Cuando ese derecho real no exista o se extinga, por prescripción adquisitiva breve o larga que pueda otro operar en contra del titular, pues entonces ahí las acciones reales prescriben, ya no las puedo emplear. Si por ejemplo yo soy propietario de un inmueble, me voy de viaje, no vuelvo durante 25 años y resulta que al segundo año que me fui me han usurpado el inmueble, se han quedado los 20 años y yo a los 25 años cuando volví quise intentar la acción reivindicatoria, y bueno, seguramente me van a oponer la excepción de prescripción y por lo tanto no va a proceder. Obviamente hay que ver la cuestión probatoria, ¿no? No hay que tomar los 4, hay que ver la cuestión probatoria y analizar en este caso si yo perdí el derecho real y ellos lo adquirieron, o en realidad ellos no pudieron probar, digamos, su posesión y todo lo que deben probar en un juicio de usucapión. ¿Bien? Y en ese caso, en el caso de yo perder el juicio de usucapión larga, entonces la acción mía prescribe porque yo ya no tengo el derecho real porque ya nació en cabeza del usurpador, digamos, que ahora se erige como poseedor legítimo. Bien. Ahora bien, dentro de lo que son las acciones reales, nosotros vimos distintas clasificaciones de los derechos reales, y la que acá nos interesa es los derechos reales que se ejercen por la posesión y distinguir de aquellos que no se ejercen por la posesión. Como nosotros sabemos, hay 2 derechos reales que no se ejercen por la posesión. Las servidumbres, sean las activas, perdón, sean las positivas o sean las negativas,
Y en el caso de las positivas, en realidad lo que hay es realizar actos posesorios concretos y determinados, y en las servidumbres negativas no hay actos posesorios y tampoco se ejerce por la posesión. Y la hipoteca. En el caso de la hipoteca, como nosotros sabemos, el acreedor hipotecario no tiene la posesión del inmueble, sino que la posesión del inmueble queda en manos del deudor o del tercero que haya dado el inmueble a favor del deudor, digamos, beneficiándolo al deudor, pero otorgándoselo como garantía al acreedor. Bien. Entonces, por lo tanto, los derechos reales que se ejercen por la posesión son 12. Ellos son el dominio, condominio, propiedad horizontal, conjunto inmobiliario, tiempo compartido, cementerio privado, superficie, usufructo, uso, habitación, anticresis y prenda. Bien, todos estos derechos reales se ejercen por la posesión. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque como hace rato yo he mencionado, las lesiones que pueden provocarse al titular del derecho real van a ser o el despojo, el desapoderamiento o la turbación. ¿Pero de qué? Sí, de la titularidad del derecho, pero ¿de qué? Principalmente de la relación de poder que él tenga. Como titular de derecho real, va a tener normalmente la posesión. Entonces, lo que se puede atacar o lesionar al derecho no es de manera directa, sino de manera indirecta a través de la posesión, ya sea desapoderándolo o ya sea molestando o turbando esa posesión. ¿Bien? Entonces, por eso nos interesa esta distinción, porque después vamos a ver que en el caso del acreedor hipotecario, él también está investido de todas las acciones reales, y en el caso de las servidumbres van a estar investidas solamente por una acción real, en tanto que los 12 derechos reales que restan van a estar protegidos por las 4 acciones reales. Bien, eso ténganlo muy en cuenta. Bueno, vimos entonces que las acciones reales protegen, o sea, son medios para defender en juicio la existencia, la libertad y la plenitud de un derecho real. Bien. Respecto de la... No, bueno, veamos esto primero. Con la acción reivindicatoria se protege la existencia del derecho real. Con la acción negatoria se protege la libertad del derecho real. La acción confesoria se protege la plenitud del derecho real. Ahora, respecto de la acción de deslinde, no se dice nada. O sea, no se dice qué es lo que protege. Sin embargo, autores como Alterini, por ejemplo, dicen que en este caso lo que se está protegiendo es la extensión del derecho real, es decir, la extensión material. Bien, como luego ya vamos a ver cuando nos toque esa acción. Bueno, ahora pasamos a ver cada una de estas acciones para poder distinguirlas entre sí. En primer lugar tenemos la acción reivindicatoria, que obviamente es la más utilizada. La acción reivindicatoria tiene por fin proteger la existencia del derecho real. ¿Por qué? Porque en este caso la lesión que se le produce al titular de derecho real, como anteriormente mencioné, a todos los 12 derechos reales que se ejercen por la posesión, es que impide al titular del derecho a ejercer no una prerrogativa, sino cualquier prerrogativa o cualquier facultad sobre el objeto del derecho real, porque en realidad se lo termina privando de su relación de poder, es decir, se despoja, no existe una conexión fáctica entre el titular del derecho real y el objeto del derecho real, porque hay otra persona, un tercero, que ha privado esa relación, ¿bien? Ya sea, como anteriormente les mencioné, en el caso de las cosas muebles, un hurto o un robo, o en el caso de los inmuebles, la usurpación. ¿Bien? O también en el caso, por ejemplo, de que el titular haya perdido la cosa y después vea que hay otro que la ha encontrado y que no ha aplicado, digamos, el régimen de las cosas perdidas, que es decir, que tiene que buscar al propietario o llevarlo a la policía para que la policía ubique al propietario. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, si la persona que halló una cosa perdida se apropia de ella, y bueno, no va a ser una forma legítima de adquirir esa relación de poder, sino que, como al ser cosa perdida, debe restituírsela a su propietario. Y en este caso, por ejemplo, en caso de que no lo haga,
que se quede con esa cosa perdida, bueno, ahí también se puede ejercitar la acción reivindicatoria. ¿Bien? Entonces, la acción reivindicatoria tiene por fin proteger la existencia del derecho real y procede contra el despojo o desapoderamiento. ¿Bien? Es decir, es la lesión de mayor magnitud o de mayor gravedad que puede tener un derecho real, ya sea un titular de habitación, un titular de usufructo, un titular de dominio, un titular de propiedad horizontal, etc. Cualquiera de esos titulares, es decir, de los 12 derechos reales que nosotros tenemos que se ejercen por la posesión, están protegidos por la acción real reivindicatoria. No hay que confundirla, no hay que confundirla con la acción de desalojo, que la acción de desalojo tiene otra finalidad. En el caso de la reivindicatoria, tenemos que se enfrentaría en este caso un titular de derecho real contra alguien que se erige como poseedor de la cosa, es decir, se comporta como si tuviera como si fuera un titular de derecho real, lo sea o no lo sea, ¿bien? Se comporta como propietario, como si fuera propietario, pero en realidad puede no serlo. Entonces, en la acción reivindicatoria lo que éste busca, es decir, el titular de derecho real, es que se le reconozca en juicio la existencia de su derecho y bueno, y condenen al otro a restituirle, ya sea la cosa mueble o la cosa inmueble. En el caso de del desalojo, la acción de desalojo, normalmente es un conflicto entre un poseedor y un tenedor, pero que en este caso el tenedor, como ejerce un derecho personal, tiene también una obligación personal, que es la obligación de restituir, y que no, si no restituye en el tiempo pactado, ya sea en la locación o ya sea en un comodato cuando el propietario le requiera la cosa que dio un comodato, ahí entonces lo que va a proceder es una acción de desalojo, porque no hay alguien que está contravirtiendo la posesión del otro, no es que se erige como poseedor, sino que es un simple tenedor que sabe y conoce y reconoce la propiedad en otro, nada más que retiene la cosa para sí. ¿Bien? Entonces, en este caso, como tratándose de cosas inmuebles, procedería un desalojo y no una acción reivindicatoria. ¿Bien? Esta sería básicamente la diferencia. Después tenemos, siguiendo con la acción reivindicatoria y en realidad con las acciones en general, que de los 12 derechos reales que se ejercen por la posesión, como dije, todos ellos están protegidos por la acción reivindicatoria. Ahora bien, el titular de hipoteca excepcionalmente también está protegido y por previsión expresa del Código Civil y Comercial. De hecho, en el artículo 2248, en la parte final, dice que las acciones reales competen también a los titulares de derecho real de hipoteca sobre los inmuebles cuyos titulares han sido desposeídos o turbados o impedidos de ejercer los derechos inherentes a la posesión. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que el acreedor hipotecario sería un tercero, digamos, en la relación posesoria que existe entre el titular, la cosa, y el otro tercero que viene a turbar o que viene a desposeer al titular. ¿Bien? Suponiendo que le usurpan el inmueble al titular, al momento de que el acreedor hipotecario quiere ejecutar su derecho real, es decir, realizar la ejecución hipotecaria, no es lo mismo que el inmueble se encuentre libre de ocupantes que el inmueble esté ocupado por usurpadores. Obviamente que el valor del inmueble va a disminuir. Y suponiendo que el titular de dominio, por ejemplo, que es el que dio en hipoteca, no tiene interés en ejercitar la acción reivindicatoria, porque al final de cuentas, como no va a pagar la deuda, se le va a ejecutar, se le va a realizar la ejecución hipotecaria, no va a gastar en eso, entonces el acreedor hipotecario en cierta forma terminaría perjudicado. ¿Bien? Entonces, de esa manera se le acuerda también al acreedor hipotecario el hecho de poder ejercitar esta acción real reivindicatoria, por ejemplo, a pesar de que no sea un titular de derecho real que se ejerce por la posesión. ¿Bien? Pero de manera subsidiaria, digamos, en caso de que pueda provocarle un perjuicio la inacción del titular que debe accionar. ¿Bien? Obviamente que en este caso, cuando se haga el juicio, tiene que probar no solamente la usurpación, por ejemplo, en este caso, sino también que él es el titular, debe probar con instrumentos fehacientes como la escritura pública de que él es el titular de un derecho real de hipoteca sobre ese inmueble. Bien. Lo mismo sucede con la acción negatoria y con la acción confesoria. El acreedor hipotecario también se encuentra con la facultad de ejercitarla.
Bien, ahora vamos con la acción negatoria. La acción negatoria defiende la libertad del derecho real. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Acá ya en la acción negatoria y en la acción confesoria vamos a ver que son lesiones de menor entidad que la del despojo, que la del desapoderamiento. Bien. En este caso, en la negatoria, lo que sucede es que el titular, y otra aclaración, en la negatoria y en la confesoria, solamente protege a bienes inmuebles. Bien, pues son turbaciones, son molestias. En la negatoria, lo que sucede es que el titular de un derecho real sobre un inmueble, hay un tercero que ejerce prerrogativas o facultades como si tuviera autorizada legítimamente una utilidad sobre el inmueble. Bien. Es decir, el titular es víctima de distintos actos materiales que causan turbaciones en su vínculo efectivo con la cosa. Porque ya sea porque este tercero, y hay dos opciones, ya sea porque este tercero quiere ejercitar un derecho que no le corresponde, o ya sea porque teniendo legítimamente derecho para ejercitarlo, porque es titular de un derecho real sobre cosa ajena, por ejemplo, lo ejercita fuera de los límites que habían sido establecidos. Bien. Ya después cuando veamos los casos prácticos, van a poder entender mejor el tema de la acción negatoria. Bien. Entonces, la acción negatoria, ¿qué finalidad tiene? Tiene la finalidad de negar, por eso el nombre negatoria, de negarle a este tercero ese uso indebido, uso ilegítimo o servidumbre que él se arroga o utilidad que él pretende ejercitar sobre el inmueble. O sea, se lo trata de negar porque no le corresponde o porque correspondiéndole le está ejercitando fuera de los límites del título. Bien. Ese sería entonces el fin de la negatoria. Y tanto la negatoria como la confesoria, como les dije, tienen por finalidad neutralizar turbaciones o molestias. En cambio, la reivindicatoria tiene por fin reconocer la existencia del derecho y restituir la cosa a su propietario. Ahora bien, en la acción confesoria tiene por finalidad defender la plenitud del derecho real. Lo que sucede acá es que el titular tiene la cosa o el inmueble, en este caso, en su poder, pero no puede servirse de ella en la extensión de las facultades y prerrogativas que le otorga el derecho real de que se trate. No puede ejercitar o no puede gozar de los derechos inherentes a la posesión. ¿Bien? Y acá en este caso nos tenemos que dirigir a los artículos 1932 y 1933 del Código Civil y Comercial que refieren al tema de los derechos y deberes inherentes a la posesión. Y también aparte ir al tema de los límites del dominio, ¿bien? Porque ahí se establecen derechos y obligaciones para los poseedores o titulares de derechos reales, no solamente el dominio, sino de todos los derechos reales, que normalmente graban, digamos, o establecen límites en el ejercicio del derecho real con respecto a los inmuebles, que era el tema de las vistas, el camino de sirga, el dejar pasar el tema de las construcciones, el tema de los arbustos, de los árboles, el tema de las luces, de las vistas, el tema de las aguas, etcétera. Bien, que son esos que, como nosotros sabemos, el ejercicio del derecho real se encuentra recortado por las limitaciones que tiene la ley. Y en el caso de la acción confesoria, es cuando una persona que es titular del derecho real de un inmueble observa que un vecino no está cumpliendo con esas limitaciones con las que debe cumplir, es decir, que tiene él como deber inherente a su posición y yo como derecho inherente a mi posición, y yo le exijo, o como dice la acción, yo quiero que él confiese esos límites que él tiene para que pueda cumplirlos. ¿Bien? Por último, entonces, tenemos la acción de deslinde. La acción de deslinde tiene que ver con, como dice Alterini, defender la extensión del derecho real. Lo que pasa en la acción de deslinde es que hay incertidumbre por dónde pasa la línea divisoria entre dos heredades, dos inmuebles, dos fincas. ¿Bien? De esta manera, entonces, la acción de deslinde lo que busca es que las partes judicialmente, perdón, una de las partes judicialmente le exige a la otra que establezcan los límites por donde pasa la línea divisoria del inmueble. ¿Bien? Esa es la acción de deslinde.
Con respecto al tema de la demanda y de la sentencia, que es lo que pide el programa, ahí dice que para el progreso de la acción, la titularidad del derecho debe existir tanto al momento de entablar la demanda como también subsistir al tiempo de la sentencia. Bien, es una exigencia lógica, digamos, en el sentido de que, bueno, si yo soy titular de un derecho y quiero exigir, ya sea que me reivindicar, digamos, el objeto del derecho real, yo entablo la demanda, pero en el momento de la sentencia también tengo que ser propietario. Si, por ejemplo, yo perdí por X motivo el derecho real, entonces pierde sentido, en este caso, la iniciación de este proceso. Eso no quita el hecho de que yo pueda transmitirlo, y al momento de transmitir ese derecho real, esta persona que recibe el derecho real pueda continuar en su nombre el proceso hasta el momento de la sentencia. ¿Bien? Después la cuestión de la cosa juzgada y los cotitulares. En unidad 2 se vio la diferencia entre lo que es la cotitularidad de la concurrencia de titulares en el derecho real. Que vimos la diferencia, que la concurrencia es cuando existen derechos reales de distinta naturaleza que graban un mismo inmueble, que recaen sobre la misma cosa. Por ejemplo, en un inmueble puede caer un derecho real de dominio, puede también una habitación y puede también tener una hipoteca. Ese sería un supuesto de concurrencia de derechos reales. Ahora, lo que nos interesa en este caso, el de la cotitularidad de derechos reales, es cuando existen derechos reales de la misma naturaleza sobre un mismo objeto. O mejor dicho, que un derecho real tiene más de un titular. O sea, un condominio, un co-usufructo, una co-superficie. ¿Cómo es la cuestión de entablar las acciones reales? Acá tenemos que distinguir cuando la acción se dirige contra otro cotitular y cuando la acción se dirige contra un tercero. En el caso de las acciones entre cotitulares, la misma solamente puede ser ejercitada en la medida de la parte indivisa, o sea, del porcentaje que le corresponde a cada uno de los cotitulares. Y en el caso de que la acción sea ejercida contra terceros, hay tres opciones. El cotitular que ejercita la acción lo haga por la totalidad de la cosa, que lo haga por una parte material, o que lo haga en el porcentaje que le corresponde según su parte indivisa. Bien, y una vez restablecido el derecho, es decir, una vez ganado el juicio por este cotitular, el ejercicio de su derecho solamente se sigue circunscribiendo, obviamente, a su parte indivisa. Bien, por lo tanto, puede haber casos en los que los cotitulares, que sea un cotitular el que inicie la acción y los otros no. Bien, por eso el tema de la cosa juzgada y cuándo aplica, y el mismo código lo dice, que la cosa juzgada, es decir, si él gana o él pierde el juicio, esta cosa juzgada se extiende sus efectos respecto de todos los que pudieron ejercitar el derecho de defensa en juicio. Y que con respecto a la indemnización, que es una acción que puede ir acompañada de la acción real o puede ser una acción autónoma, digamos, sin la acción real, solamente beneficia a aquellos que hayan iniciado el juicio, los que hayan participado de él. De esta manera, entonces, repasando, tenemos cuatro acciones reales: reivindicatoria, negatoria, confesoria y deslinde. La reivindicatoria protege la existencia del derecho real, la negatoria protege la libertad, la confesoria la plenitud y la de deslinde la extensión del derecho real. Bien. Ahora debemos distinguir de lo que son las acciones posesorias y de las acciones personales por el objeto, digamos, y la finalidad que tienen cada una de estas acciones. Como nosotros sabemos, la distinción clásica entre derechos personales y derechos reales también impacta en el tema de las acciones y los efectos que va a tener esta acción. Como nosotros sabemos, el derecho personal se compone de una obligación, es decir, de un vínculo jurídico entre una persona llamada acreedor y una persona llamada deudor, en la cual el acreedor tiene el derecho de exigir al deudor la prestación a la cual se obligó. Bien. Y en caso de no cumplir con la prestación, subsidiariamente puede exigir las indemnizaciones correspondientes. Vemos alguna similitud en el caso de las acciones personales con las acciones reales cuando la acción personal se tiene que
ejercitar contra una persona que tiene la obligación de dar una cosa o de restituir esa cosa, ya sea de darla para constituir derechos reales o ya sea de darla para que el otro pueda adquirir la posesión o la tenencia. Bien. Como nosotros sabemos, estas acciones son personales, es decir, dependen de la conducta del deudor. La acción no se aferra al objeto, bien, no se aferra al objeto que podría ser la cosa, sino que en realidad lo que tiene en cuenta es la prestación. Y como la prestación es la conducta del deudor, al deudor se le puede exigir el cumplimiento de la prestación por la cual se obligó, es decir, restituir la cosa o entregarla para constituir un derecho real, y en caso que no lo haga, lo único que le queda al deudor, al acreedor, perdón, es la indemnización. No existe lo que se llama acá el ius persequendi, ni el derecho de preferencia como los derechos reales. En cambio, en las acciones reales es distinto. ¿Por qué? Porque el derecho, al ser inherente a su objeto, es decir, a la cosa, existe lo que se llama el ius persequendi, o los efectos rei persecutorios, que permite que, por ejemplo, en el caso de la acción reivindicatoria, si una persona, por ejemplo, una persona que me robó el celular, después la transmite a otra persona y esa otra persona la transmite a 20 personas, yo puedo ir contra el propietario, contra el poseedor que tenga la cosa. Bien, porque mi derecho está adherido al objeto, bien, y sigue al titular, a la persona que la tenga en su poder. Bien, la reivindicatoria va a ir, obviamente con sus límites, porque después también existen los límites del tercer adquirente de buena fe y título oneroso, que en este caso paralizaría la acción reivindicatoria y que lo único que le quedaría al accionante solamente es la indemnización. Bien. Entonces lo que yo quiero que tengan en cuenta es esto, la diferencia entre lo que es la acción personal y la acción real. Digamos que en la acción real protege mucho más el interés del accionante que el derecho personal, porque en el derecho personal, por ejemplo, la obligación de dar cosas, uno puede alcanzar la cosa siempre y cuando el deudor cumpla con la conducta de entregarle. Si no la quiere entregar o la perdió o la destruyó, lo único que me queda es la indemnización. En cambio, en la acción real, yo puedo ir detrás de la cosa en poder de quien se encuentre. Después, las acciones posesorias o las defensas de la posesión o de la tenencia, lo que protegen es la titularidad de ser titular de una relación de poder, es decir, ser poseedor o ser tenedor, es decir, son situaciones o relaciones fácticas o relaciones de hecho jurídicamente consideradas como valiosas, que puede existir o no puede existir un derecho. Sin embargo, el ordenamiento jurídico les acuerda una forma de defender, ya sea la posesión o ya sea la tenencia, contra el despojo o las turbaciones. Bien. En cambio, en las acciones reales lo que se protege es al titular del derecho real, ¿bien? Obviamente legítimamente constituido. De manera que podríamos encontrar algunas conexiones con las acciones posesorias, cuando, por ejemplo, tenemos un poseedor legítimo. ¿Quién era poseedor legítimo? Era aquella persona que su posesión se asienta, o en realidad su posesión constituye un ejercicio de un derecho real constituido según lo establecido por la ley. Bien. De esta manera, entonces, si a una persona se le molesta o turba su relación de poder o se desapodera del objeto de la relación de poder, es decir, de la cosa, y siendo que es poseedor legítimo, tiene en su opción o en su poder ejercitar ya sea la acción posesoria o la acción real. ¿Bien? Y sobre esto después el Código Civil y Comercial refiere, es decir, las relaciones que existen entre la acción posesoria y la acción real, porque son dos acciones independientes y separadas, que para empezar, digamos, no se las puede acumular, y que está en la parte final del Código Civil y Comercial, que son reglas básicas, digamos, para evitar la mezcla, digamos, de ambas relaciones, de ambas acciones, que se esté ventilando, digamos, dos juicios distintos sobre la misma cuestión. Por eso se necesita sí o sí que la acción se entable, primero una, después la otra, o que entablada una no se pueda la otra, o que entablada una ya se pierde la otra. Bien, esas son las reglas que dispone el artículo 2269 hasta el 2276, que vamos a irla viendo una por una. La primera dice
no pueden acumularse las acciones reales con las acciones posesorias. Es decir, yo al momento de entablar una demanda para poder recuperar la posesión o para evitar las molestias o turbaciones que me estaba efectuando un tercero, yo no puedo iniciar una acción posesoria y una acción real conjuntamente. Está prohibido acumularla. El 2270 dice, independencia de las acciones. En las acciones posesorias es inútil la prueba del derecho real, más el juez puede examinar los títulos presentados para apreciar la naturaleza, extensión y eficacia de la posesión. En realidad, más que nada que dice independencia de las acciones, pero en realidad está hablando de la cuestión probatoria de la acción posesoria solamente y no de la acción real. En la acción posesoria, o en el juicio posesorio, como se le llama, lo que se debe probar es la relación de poder que tenía la persona, es decir, aquella persona a la cual fue despojada o es turbada, debe probar su relación de poder y la lesión que se le provoca. ¿Bien? No tiene que probar el derecho que tiene de poseer, es decir, no tiene que probar con títulos que él tiene la posesión. Lo único que tiene que probar es el hecho de la posesión y la lesión sufrida. ¿Bien? En el caso de las acciones reales, no interesa tanto el hecho de la posesión. Lo que interesa es quién es propietario y quién no es propietario. Y para demostrar eso se necesita de los títulos. Por eso dependerá del accionante, es decir, aquella persona que quiera iniciar la acción posesoria o la acción real, ver cuál es de su mejor conveniencia. Si la acción posesoria o la acción real. Por ejemplo, un poseedor ilegítimo solamente puede ejercitar la acción posesoria. Un poseedor legítimo puede ejercitar la acción posesoria y la acción real. Pero, por ejemplo, supongamos que haya dejado en estado de abandono ese inmueble e intenta ejercitar una acción posesoria contra otros que le han usurpado el inmueble porque lo dejó abandonado y probablemente la pierde, porque va a ser complicado que él pueda probar la posesión. Sí, puede probar el título, digamos, o sea, puede demostrar que él es propietario, pero en la acción posesoria no le va a servir eso. Para eso mejor inicia una acción real reivindicatoria, porque ahí lo que el juez le va a decir, bueno, a ver, muestre el título del derecho real, y él lo va a tener. En cambio, en la acción posesoria, lo que el juez le va a preguntar es decir, a ver, ¿dónde está su relación de poder? ¿Dónde está su posesión, sus actos posesorios? Y que después fue privado de esa posesión. ¿Bien? No le va a preguntar sobre los títulos. Por eso el artículo 2270 dice, en las acciones posesorias es inútil la prueba del derecho real. Pero el juez puede examinar los títulos presentados para apreciar la naturaleza, extensión y eficacia de la posesión. Será, por ejemplo, en el caso del justo título. Cuando una persona sea poseedora por justo título de un inmueble, no va a poder ejercitar la acción real reivindicatoria. Va a tener que iniciar el juicio posesorio, porque él estaba poseyendo, porque no tiene la titularidad de derecho real todavía. Pero puede presentar el justo título para demostrar, digamos, por un lado que su posesión inició en determinado tiempo, que tiene determinada extensión, y bueno, después también agregarle también los actos posesorios, porque el justo título por sí solo no va a ganar el juicio posesorio. ¿Bien? Después el 2271 dice, suspensión de la acción real, dice, iniciado el juicio posesorio, no puede admitirse o continuarse la acción real antes de que la instancia posesoria haya terminado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en primer lugar, yo no puedo acumular acción real y acción posesoria. En segundo lugar, si yo inicio una acción real y después inicio una posesoria, la real se suspende. Seguiré con la posesoria. O en caso de haberla iniciado, en caso de haber iniciado el juicio posesorio, yo no puedo iniciar después, sin que haya terminado el juicio posesorio, el juicio petitorio, es decir, la acción real. Bien. El 2272 establece, por su parte, un requisito, digamos, para el caso de haber iniciado la acción posesoria y haberla perdido, si yo después quiero iniciar el juicio por acción, el juicio petitorio, invocando la acción real. ¿Qué dice este? Quien sea vencido en el juicio posesorio no puede comenzar la acción real sin haber satisfecho plenamente las condenaciones pronunciadas en su contra. Bien. O sea que yo primero tengo que satisfacer las costas judiciales por haber perdido el juicio posesorio para recién después iniciar la acción real. Bien. Después, el 2273 dice, el titular de un derecho real puede interponer la acción real que le compete o servirse de la acción posesoria.
lo que hace rato venimos diciendo. O sea, el titular de derecho real, o sea, el que es poseedor legítimo, puede interponer la acción real que le compete o servirse de la acción posesoria. Si intenta la primera, o sea, la acción real, pierde el derecho de promover la segunda, es decir, la posesoria. Pero si interpone la acción posesoria, puede iniciar después la acción real. Ahora bien, los tres artículos que siguen, el 2274 y el 2275 y el 2276, refieren a situaciones cuando hay turbaciones o desapoderamientos recíprocos. Bien, pongamos un ejemplo. Soy titular de un inmueble, me voy de viaje y cuando vuelvo veo que existen personas que han usurpado el inmueble. Bien, han usurpado el inmueble y yo, mediante uso de violencia, junto a un par de personas y voy y los saco de ahí. Es decir, usurpo, digamos, la posesión de los usurpadores, aunque sea el propietario. Y después ellos vuelven también con otro grupo de personas y me sacan del inmueble mediante el uso de violencia. ¿Bien? Entonces acá tenemos dos usurpaciones mediante el uso de violencia y una usurpación tranquila, digamos, porque yo no estaba. Son tres hechos. Tengámoslos en cuenta al momento de analizar estos tres artículos. Dice, el demandante en la acción real no puede iniciar acciones posesorias por lesiones anteriores a la promoción de la demanda, pero sí puede hacerlo el demandado. El demandante en la acción real no puede iniciar acciones posesorias por lesiones anteriores a la promoción de la demanda, pero sí puede hacerlo el demandado. Es decir, si yo en vez de haber ejercitado violencia, volvamos al caso, yo me voy de viaje, usurpan el inmueble, yo lo saco con violencia, después yo vuelvo y me sacan con violencia. Bien, si yo después los vuelvo a sacar con violencia o inicio la acción real, dice, el demandante de la acción real no puede iniciar acciones posesorias por lesiones anteriores a la promoción de la demanda. O sea, una vez que ellos me sacaron por tercera vez, yo inicio la acción real y ya pierdo, digamos, el hecho de poder iniciar acciones posesorias por las lesiones anteriores, es decir, por la usurpación anterior que ellos me habían hecho, la primera, por ejemplo. ¿Bien? Pero sí puede el demandado, o sea, el demandado sí puede hacer las acciones posesorias que le corresponden. ¿Bien? Porque él no ha perdido ese derecho porque no ha iniciado ninguna acción real. Pero yo sí, por el hecho de haber optado ya por la acción o posesoria o por la acción real. Yo opté por la acción real, por más que hayan habido 2 o 3 lesiones anteriores donde yo podría haber invocado la acción posesoria, yo ya no puedo invocarla. Seguiré con la acción real hasta el final. Después dice el 2275. Si los hechos constituyen turbaciones o desapoderamientos recíprocos, quien es condenado en la acción posesoria y cumple con la sentencia de restitución puede a su vez entablar o continuar la acción posesoria o real después del hecho anterior. Volviendo con el ejemplo de recién. Yo me voy de viaje, me usurpan el inmueble, yo con violencia los saco a ellos, tomo posesión del inmueble y resulta que después me llega una notificación porque ellos me han iniciado una acción posesoria de despojo. Bien. Recuerden que en este caso, por más que él sea un poseedor ilegítimo, o sea, por usurpación, él puede proteger su posesión y en este caso está protegiendo su posesión porque yo en realidad lo saqué con violencia. Por más que yo sea el propietario, no lo puedo sacar con violencia como de la manera que yo recién relaté, porque él quedó expuesto a esta acción posesoria, como dice acá. Entonces acá dice el artículo, si los hechos constituyen turbaciones o desapoderamientos recíprocos, quien es condenado a la acción posesoria y cumple con la sentencia de restitución, lo que va a pasar en este caso es que iniciada la acción posesoria por él y él probando, digamos, su posesión y probando la violencia que yo ejercí para poder sacarlo, él me va a ganar en la acción posesoria. ¿Bien? Y yo voy a tener la obligación de restituirle, por más que sea el propietario, al usurpador. ¿Bien? Y ahora, ¿cómo dice el artículo? Dice, si los hechos constituyen turbaciones o desapoderamientos recíprocos, quien es condenado a la acción posesoria y cumple con la sentencia de restitución, que es este caso, puede a su vez entablar o continuar la acción posesoria real respecto del hecho anterior. ¿Bien? Y por último, dice el artículo 2276 respecto a los hechos posteriores. Dice, la promoción de la acción real no obsta a que las partes deduzcan acciones de defensa de la posesión o tenencia por hechos posteriores. Lo que pasa es que la acción real neutraliza, digamos, las lesiones anteriores, que solamente pueden canalizarse por la acción real y ya no por la posesoria porque ya se la pierde, pero sí se puede, una vez entablado la acción real, si continúan las turbaciones o los despojos, pero después de iniciada la acción real, sobre esos hechos o sobre esas lesiones,
pueden entablarse acción posesoria o acción real. Bien. Y bueno, para terminar, veamos entonces los casos prácticos que les mencioné, y no sé si los tienen anotados, pero yo de paso les voy preguntando mientras los vaya invocando qué acción es la que correspondería según lo que han estudiado sobre las acciones las acciones reales, perdón, y lo que han podido entender de la clase. Bien, el primer caso entonces es cuando usurpan un inmueble. ¿Cuál es la acción real que yo debería interponer acá? Exactamente, la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria porque acá hay una privación de la relación material, fáctica que existe entre el titular con la cosa. Lo mismo sucede en el caso del robo o en el caso del hurto de las cosas muebles o cuando encuentro una persona que utiliza como poseedor, digamos, una cosa que yo perdí. Bien. Ahora, segundo caso. Dice, el locatario no me devuelve o restituye el inmueble en el tiempo pactado. ¿Qué es lo que corresponde? Una acción reivindicatoria, una acción posesoria por despojo o una acción de desalojo. Exactamente, la acción de desalojo, porque en este caso no hay un combate entre un poseedor con otro poseedor, sino que existe un combate entre un poseedor y un tenedor. Ahora, si por ejemplo el tenedor intervierte el título y se erige como poseedor, es decir, cambia la relación de poder y pasa de ser tenedor a poseedor, porque, por ejemplo, cambió la cerradura, cerró el inmueble, impide que el propietario ingrese, entonces ya se estaría convirtiendo poseedor y la acción de desalojo no va a tener buen fin, porque en realidad lo que ya tengo que interponer es una acción reivindicatoria porque ya me están desconociendo la existencia de mi derecho. ¿Bien? Y encima ya me están privando de la utilización del inmueble. Así que hay que tener en cuenta esas dos cosas. De hecho, dentro de las medidas de seguridad que regula el Código Civil y Comercial al momento de entablar la acción reivindicatoria es asegurarse o cerciorarse a título de que está poseyendo o teniendo, digamos, una persona la cosa, ya sea como poseedor o como tenedor. ¿Bien? Y eso es lo que va a poder determinar después si yo tengo que interponer la acción de desalojo o la acción de reivindicatoria. Después tenemos el otro caso que dice que en realidad si vos iniciás la de desalojo y la terminás perdiendo porque en realidad el otro es un poseedor, ahí sí entonces vas a tener que iniciar después la de reivindicación. Tercer caso dice, un local comercial se instala como vecino y, bueno, planta un cartel en la vereda de 3 metros. Y en la parte superior del cartel, obviamente imaginemos un cartel que es así, que después en la parte superior tiene el cartel, en la parte superior de su extensión invade parte de mi inmueble. O sea, invade parte del inmueble. En ese caso, ¿cuál es la acción que correspondería? Lo primero que acá tenemos que pensar es que no existe una desposesión, un despojo, un desapoderamiento. Existe una molestia, es decir, una lesión de menor gravedad. ¿Bien? Una lesión de menor gravedad, entonces, por lo tanto, no recurriríamos a la reivindicatoria. Tenemos que ver o la confesoria o la negatoria. Y en este caso, la que corresponde es la negatoria. ¿Por qué la negatoria? Porque esta persona está utilizando o erigiéndose o arrogándose a sí mismo una servidumbre que no le corresponde, es decir, está tomando una utilidad de mi inmueble que yo en ningún momento se la di, y por lo tanto yo le niego, digamos, esa utilidad que él pretende tener, y por lo tanto le interpongo la acción negatoria porque yo le niego esa utilidad que él pretende tener. ¿Bien? Lo mismo puede suceder, por ejemplo, en el caso de que no tiene la utilidad, ¿no? O sea, él no tiene ningún derecho real sobre cosas ajenas sobre mi inmueble. Porque si lo tuviera, bueno, ya no puedo. Por ejemplo, en el caso del usufructuario, yo soy titular de dominio, le otorgo el usufructo a otra persona, yo me tengo que ir del inmueble y dejarlo al usufructuario porque él va a tener el uso y el goce. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Vieron que es común que cuando los padres son de avanzada edad, lo que hacen son las donaciones a los hijos de la nuda propiedad y ellos se reservan el usufructo. Y yo la verdad tuve un problema cuando estudié el usufructo y
el usufructo, ¿por qué? Porque yo me lo he imaginado, yo siempre vi el usufructo de esa manera, porque, por ejemplo, en una de las casas de mi familia existe esa disposición de que los hijos tienen los padres tienen el usufructo y los hijos tienen la nuda propiedad, pero la cuestión es que vivíamos todos juntos. Entonces yo no entendía cómo era el funcionamiento del usufructo, si el nudo propietario se tiene que ir o no se tiene que ir. Pero en este caso, existiendo un usufructo, los nudos propietarios no pueden estar ahí. En este caso, los abuelos, las personas de avanzada edad pueden vivir en el inmueble. Lo que no tienen que estar son los hijos. Pero bueno, digamos que es una bondad o una cuestión de hospitalidad quizás dejarlos estar. Ahora, si esas personas de avanzada edad, si esas personas de avanzada edad no quieren, por ejemplo, que los hijos estén en el mismo inmueble que ellos reservaron y tienen el derecho real de usufructo, siendo que ellos son nudos propietarios, entonces se puede entablar la acción negatoria, porque en realidad nunca se lo autorizaron. No sé si se entiende. Porque es una utilidad que los nudos propietarios están ejerciendo, pero en realidad les corresponde a los usufructuarios, no a los nudos propietarios. ¿Bien? Exactamente, porque viola el uso. Bien. Ahora, cuarto caso. Tengo un vecino, entonces también en el mismo caso que el anterior, que me instala una fábrica al lado de mi inmueble y resulta que esa fábrica expulsa humo, hace ruidos molestos y produce vibraciones que molestan, digamos, mi posesión o viola mis derechos inherentes a la posesión. En este caso, ¿qué es lo que corresponde? Ya sabemos nuevamente que en este caso no hay desapoderamiento, no hay privación de la cosa, por lo tanto no procede a la reivindicatoria. En este caso, lo que corresponde, bien, sería la confesoria. La confesoria, ¿por qué? Porque el inmueble vecino no está cumpliendo con los deberes inherentes a su posesión. ¿Bien? Y por lo tanto, yo busco con la acción confesoria que él confiese esos deberes que él tiene, como dice la acción confesoria, que él confiese los deberes inherentes a su posesión y los cumpla. Por último, quinto caso, que dice en el campo tenemos que existen dos vecinos. El dueño de la fábrica estaría ejerciendo abusivamente de su derecho, y sí, en realidad lo estaría ejerciendo fuera de los límites legales, pero también implicaría un ejercicio abusivo del derecho. Bien. Como nosotros sabemos que en este caso lo que está en tela de juicio serían las inmisiones, que no tienen que superar la normal tolerancia. Exactamente, superando la normal tolerancia. En el campo, el quinto caso, tenemos un campo en el cual tenemos dos fincas, en la cual una de las partes, o sea, la finca se conocen los límites, se saben los límites, pero resulta que una de las partes, al alambrar, digamos, en la parte de los límites, avanza 2 metros sobre el inmueble del otro y traza sobre ella el alambrado. ¿Acá qué correspondería? Acción reivindicatoria, confesoria, de deslinde. Bien. La acción de deslinde acá no corresponde. ¿Por qué? Porque en la de deslinde el problema es no saber dónde pasa la línea divisoria del límite. Acá nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que uno de los poseedores, de los titulares, digamos, del inmueble, se hizo el vivo y avanzó 2 metros sobre el inmueble del otro. Por lo tanto, ahí hubo un desapoderamiento de parte del terreno. Y por lo tanto, acá lo que corresponde es la acción reivindicatoria. Le voy a dar un ejemplo de acción de deslinde que a mí me parecería un ejemplo bueno, digamos. Supongamos que tenemos una persona que tiene 8 hijos y que tiene un terreno de gran extensión. Bien. Imaginémoslo rectangular. Bien. Un terreno de gran extensión que al momento de antes de morir hace la donación. Hace la donación a sus hijos para evitar que ellos tengan que iniciar el juicio sucesorio y obviamente un abogado se enriquezca, digamos, con ese sucesorio. Y al momento de hacer la donación no existen las divisiones, sino que es el terreno sin divisiones. Hace las donaciones e indica que uno va a estar ubicado acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá, acá. O sea, como lo hace un agrimensor, poniendo los límites, en qué zona, cuánto es la extensión, si está en la parte del norte, si está en la parte del sur, quién está en el este y quién está en el oeste. O sea, lo va indicando así en el título, pero físicamente, si uno va al inmueble, no está dividido.
Supongamos que después, más adelante, los hijos, es decir, los herederos de este señor, no se ponen de acuerdo sobre el tema de si unos quieren delimitar, no, otros no lo quieren usar, otros no tienen plata, qué sé yo. Lo que hace uno dice, bueno, yo quiero delimitar mi parte. Inicio acción de deslinde contra aquellos que yo tengo el límite de mi inmueble. Entonces ahí se iniciaría la acción de deslinde para empezar a delimitar los límites de ese terreno de gran extensión que yo han terminado de heredar. Supongo que en este caso es donde se interpondría la acción de deslinde para proteger lo que sería la extensión del derecho real. ¿Bien? ¿Hasta dónde llega mi derecho real físicamente? ¿Bien? Bueno, y bueno, espero que hayan entendido. Lo que traté, como les dije, es exponerle, digamos, lo que sería el núcleo duro de las acciones reales, para que ustedes puedan tener una idea, una noción al momento de estudiarla, porque lo demás que está en el programa son detalles, nomás es más de lo mismo. Así que, y además sería innecesario hacerlo tan extensa la exposición, porque después se van a terminar perdiendo, quizás complicaría un poco la exposición el hecho de ahondar en detalles finitos sobre este tema. En todo caso, cualquier consulta ya saben que la pueden hacer en el foro y ahí ya vamos a estar respondiendo. ¿Bien? Así que bueno, si no tienen ninguna duda, damos por finalizar entonces acá la clase y bueno, ya la semana que viene es el parcial, creo que el 30 de agosto, así que bueno, espero que les vaya bien y los que lleguen a promocionar, bueno, mejor digamos para que puedan desligarse del examen final. Pero dentro de todo, ver, derechos reales es una materia importantísima en el sentido de que, si bien es muy teórica, que estas acciones reales sirven, digamos, para el ejercicio profesional después y saber qué acción interponer, es bastante teórica que permite el entendimiento de otras materias, como sucesiones, tributarios, sociedades. Es decir, es el piso mínimo, digamos, del entendimiento de los derechos reales para comprender la relación entre la persona y las cosas. Si nosotros no entendemos derechos reales, no vamos a poder distinguir con los derechos personales. Si no sabemos la distinción de derechos personales y derechos reales, en la práctica vamos a ir muertos. Hay que saber bien esa distinción teórica para después saber cómo defender, qué defender y cómo defender el derecho. ¿Bien? Con respecto al tema de las modalidades del examen, bueno, eso se va a ir diciendo en el foro. Por ahora siguen las mismas modalidades como estábamos. Cualquier modificación ya se le va a ir avisando con tiempo.